El día de hoy vamos a hablar sobre el tercer libro de Heródoto, que es Talía. Y somos 4 participantes. Mi persona, Mariana Roque. Mi nombre es Susana Medina. Mi nombre es Marcos Figueroa. Jorge Vargas. Y bueno, yo voy a empezar con la primera. Primero que nada, buenos días doctora, buenos días compañeros, muchas gracias por haber llegado temprano. Sé que somos muy poquitos, pero nosotros lo podemos hacer. Como todos ya sabemos, Heródoto ha escrito los 9 libros de la historia. Cada uno estaba dedicado a una musa griega. A mí y a mi grupo nos ha tocado hablar sobre su tercer libro, Talía. Talía era musa de la comedia, de la poesía ligera, también llamada poesía bucólica o pastoril. También algunas fuentes suelen asociarla a la fiesta, a los festines. Como iconográficamente siempre tiene los mismos atributos. Como ven en esta pintura, ella siempre tiene una corona de hiedra en su cabeza. La hiedra significa felicidad, regocijo, y esos dos términos son mucho lo que representa Talía en general. Como ya dije, lo de la poesía pastoril, por eso siempre se la representa con un cayado de madera al lado de su mano. Pero sin duda lo más representativo que tiene es la máscara de la comedia. La máscara de la comedia porque ella es la que representa la comedia. Y por eso ha inspirado a muchos poetas, dramaturgos, y le suelen atribuir a ella la risa que emana en los teatros. Y esa sería la musa de nuestro texto. Y entrando al contenido que tiene, nosotros vamos a abordar un poco sobre la expedición de Cambises a Egipto, la fortuna de Polícrates, Macedonio y Corintios atacan al tirano de Samos, cuando el mago Esmerdis se apodera del trono de Persia, los artificios que Darío tuvo que utilizar para subir al trono. También Heródoto hace una breve descripción sobre la India, Arabia y su producción. Ya terminando hablaremos de Orestes, gobernador de Sardes, y de la rebelión de Babilonia, su asedio y conquista. A mí me ha tocado exponer la primera parte, que es la expedición de Cambises a Egipto. Heródoto, antes de narrar la historia de Cambises, quiere lograr buscarle un origen a por qué él quería invadir Egipto. Más que por cuestiones de expansión, resultaría ser algo un poco más personal. Y así es que cuenta una historia. Todo empezando desde su padre, Ciro II, o Ciro el Grande, que mis compañeros de la anterior exposición ya han hablado de él. Él narra que Ciro quería tomar por esposa a una hija del rey Amasis. El faraón Amasis era el faraón de Egipto en ese tiempo. Este le mandaría a una hija, le mandaría a Nitetis, pero que en verdad ella era hija de Apríes. Este le mandaría a Ciro. Ella le contaría de que no es hija de Amasis, sino era hija del ex rey Apríes. Este, más que verse enojado, se ve bastante contento. La que no se ve contenta es la verdadera esposa de Ciro, que era Casandana. Casandana, al enterarse de esto, se pone muy mal, se pone muy triste. Con Ciro tuvo 2 hijos, quien sería Cambises y Esmerdis. Ella, cuando le topaban por la calle, solía decir: no, yo ya no soy la esposa de Ciro el Grande. Su esposa es la extranjera que se hizo traer de Egipto. Un pequeño Cambises de 10 años de edad, al escuchar esto de su madre, diría unas palabras fundamentales que creo que vale la pena citar. Pues yo, madre mía, empeño mi palabra de que cuando mayor he de vengaros del Egipto, trastornándolo enteramente y revolviéndolo todo de arriba abajo. Estas palabras resonarían mucho en él, tanto que cuando su padre murió a causa de un conflicto con los masaguetas el 530 a.C.,
él había sido sucesor al poder y como primer objetivo que tenía era sí o sí invadir Egipto. Pero él iba a tener mucha ayuda para esto. Así que vamos con Amasis II. Él en su reinado de Egipto tuvo dos traiciones muy importantes que le beneficiarían a Cambises. Para empezar, Polícrates y su ejército ya dejarían de apoyar al bando egipcio, empezarían a apoyar a los persas porque tenían unos conflictos con los tenían unos conflictos internos y también con algunos de Grecia, así que decidieron irse al bando que les iba a dar la victoria, así que se fueran al bando persa. Otro que traicionaría a Amasis sería Fanes de Halicarnaso. Fanes de Halicarnaso era un líder del ejército de Amasis. Amasis lo mandaría a matar ya descubriendo la traición que iba a hacer, pero Fanes escapa mucho antes y a duras penas y va a donde Cambises. Allí es donde Fanes le proporciona ayuda a Cambises y le dice un plan para llegar a Egipto. Ellos vendrían desde Persia y harían escala en Siria. Harían escala en Siria por un tratado que ellos tenían para que les proporcionaran agua para así hacer más fácil el recorrido de todo el desierto para llegar a Memphis, la capital de Egipto. Con todo ese trayecto tendrían agua y además en el camino irían trayendo a soldados de su ejército como fenicios y gente de Asia Menor. Harían todo este recorrido de Persia a Siria y se establecerían en puertas de Pelucio. Pero pasó algo. Cambises se sorprendería al enterarse de que Amasis II, 6 meses antes de su conquista, había fallecido de muerte natural. Y el que los suplantaría sería su hijo, Psamético III. Psamético III solo estuvo en el gobierno unos 6 meses antes de la conquista de Cambises, haciéndolo un rey bastante inexperto. Más contando las traiciones de Fanes y de Polícrates, estaba él en completa desventaja. El ejército de Cambises se refugiaría a puertas de Pelucio en 525 a.C. Pelucio está en el extremo noreste, en el delta del Nilo, y ahí sería donde comenzaría la batalla. Heródoto no menciona mucho la batalla, no menciona tampoco cuánto llega a durar esta. Más bien menciona un par de curiosidades que pasan en esta. Para empezar, Fanes tenía 2 hijos y los egipcios, como estaban tan enojados con Fanes por su traición, matan a sus hijos en su cara degollándolos. Otra cosa que menciona Heródoto es que el ejército de Cambises en sus escudos tenía el símbolo de un gato. Y esto jugó mucho a la ventaja del bando persa, ya que, como todos ya sabemos, existen muchos dioses egipcios, cada uno representado iconográficamente con un animal, y el gato iconográficamente está representado es la diosa Bastet. Y es por eso que a los egipcios les costaba demasiado atacarles, para ellos sería considerado como hasta un pecado. Viéndose en desventaja ya que el ejército de Cambises prácticamente había arrasado al egipcio, deciden escapar desde Pelucio a Memphis, lo poco que quedaba del ejército egipcio. Entonces el ejército de Cambises avanza desde Pelucio a Memphis, pero desde Pelucio igual manda una embarcación que entre por esta parte del Nilo, para que igual por ambos lados lleguen a Memphis. Obviamente la embarcación llegaría mucho antes que el ejército, pero los egipcios que estaban en Memphis se iban a resistir, emboscarían todo el puerto que tenían en Memphis
para así atacar a la embarcación. Los emboscarían y masacrarían a todos los que estaban dentro de ese barco, descuartizándolos y cortándoles el miembro. Bueno, pasado esto, ya llegaría el ejército de Cambises. Pero estos, al ser demasiados, completamente sublevarían a todos los que se estaban oponiendo en Memphis. Poco tiempo después llegaría Cambises y los egipcios ya se rendirían. Psamético se rendiría. Y así Cambises ya lograría su objetivo de invadir Egipto, pero aún no lograría su venganza. Así que torturaría un poco al hijo de Amasis, Psamético. Para esto, tomando en cuenta la masacre que hubo en esa embarcación tiempo antes, decidió matar a 10 egipcios por cada tripulante de la embarcación, muriendo así 2.000 egipcios, entre ellos el propio hijo de Psamético, que Cambises lo llevó con una mordaza y una soga al cuello para decirle a su padre: tu hijo va a morir por todo lo que ha hecho tu pueblo. También a su hija la vistió de esclava y ahora la mandó a recoger agua del Nilo como para que trabaje. Psamético, sorprendentemente, ante esto no reacciona a nada, solo se queda callado mirando al suelo. No es hasta que ve a un amigo que él tenía a lo lejos que empieza a llorar, a darse de golpes en la cabeza y a gemir por perdón. Y Cambises estaba muy sorprendido por esto. Se preguntaba el por qué llora por un amigo suyo en vez de por sus progenies. Este diría que le daba mucha tristeza que alguien que conocía que era de rico y feliz ahora era un pordiosero pobre a punto de morir. Ante esto, Cambises no mataría a Psamético, mataría a su hijo y a los demás los pondría de esclavos, pero no mataría a Psamético. ¿Por qué? Porque para los persas existe una tradición de dejar vivir al príncipe para que él después con su linaje pueda seguir gobernando Egipto, pero ahora con bases persas. Así que dejaría vivir a Psamético, porque prácticamente él no es un rey para él, él sigue siendo el príncipe hijo de Amasis, porque él inició la guerra con Amasis, siendo él el príncipe al que tenía que perdonar. Siendo así que Psamético sería perdonado, pero en vez de aceptar su destino, él decide crear una rebelión contra Cambises, una rebelión egipcia contra Cambises. Cambises se enteraría de esto y no haría nada. Más bien Psamético, al enterarse de que Cambises ya sabía de sus planes, decidió suicidarse antes que enfrentarse a él, terminando así el breve reinado que tenía Psamético en Egipto. Y ahora sí, para cumplir su venganza, Cambises buscaría la tumba de Amasis para así torturarlo a un muerto. Lo encontraría y mandaría a sus vasallos a quitarle cada pelo del cuerpo, de las barbas y de todo, y también clavarle con clavos todo el cuerpo, darle de latigazos, para posteriormente quemarlo hasta que no quedara nada, destruyendo también todos sus huesos. Como ustedes ya saben, para los egipcios el cuerpo es algo precioso, así que es lo único que te llevas después de muerto, y Cambises destruyó eso, cumpliendo su venganza en contra de Amasis. Luego de eso, Cambises tendría opciones de expandirse aún más ya teniendo el territorio egipcio. Así que hace algunas expediciones, una de ellas es a Etiopía, donde mandaría algunos regalos al rey de Etiopía. Este con desprecio rechazaría
las ofrendas y los regalos de Cambises, diciendo que no iba a aceptar nada de él. Cambises, muy enojado, decide mandar a la mayoría de su ejército. Tan enojado los mandaría al desierto tal que ni siquiera les mandó agua, ni provisiones, ni armas, sin nada. Así que durante el camino, por si acaso Etiopía está por aquí abajo del Alto Egipto, más abajo, donde ya es todo desierto. Ahí al principio no tenían comida y empezaron a alimentarse con algunas plantas que había alrededor, pero ya cuando entraron al desierto Perecer no tenían nada, así que empezaron a matarse entre ellos, empezaron a comerse entre ellos, haciendo actos de canibalismo. Y así Cambises perdería a gran parte de su ejército. Luego, al ver que ya no podían avanzar más, llegarían hasta Tebas, capital del Alto Egipto, y ahí quedaría el ejército debilitado de Cambises. Otro acontecimiento desgraciado que pasó para el ejército de Cambises es que mandó a matar al oráculo de Amón, a toda esa gente que provenía de ahí. Así que mandaría a 50,000 hombres y estos llegarían al oasis de Siwa, un oasis que estaba en plena medio de la nada, pero luego ya no se sabría más de ellos, desaparecerían completamente y Cambises nunca supo qué pasó con ellos. Heródoto, recopilando información en algunas fuentes, deja un poco la teoría de que fue una tormenta de arena que fue lo que hizo que perecieran todos en el desierto. Cambises, esto sería un punto de inflexión, porque Heródoto menciona que desde aquí Cambises se volvería un poco loco y empezaría a hacer otros malos actos que ahorita voy a contarles. Resume, por Vale, favor. vale. Uno de los primeros malos actos que hace es matar al dios Toro Apis, porque cuando vuelve ve a los egipcios celebrando y dice: bravos embusteros sois todos, reniego de vosotros y de sus dioses. Dios patético es este, digno serlo de los egipcios y de nadie nada más. Os juro que no os congratularéis de esta mofa que hacéis de mí vuestro soberano. Y es así que él inicia a renegar contra la religión, contra los egipcios, así que empieza a desprestigiar y a castigar a cualquiera que celebre a los dioses. Otra cosa mala que haría sería matar a su hermano Esmerdis. Lo mandaría a matar antes de que él conquistara Egipto, pero nadie del pueblo persa se enteraría de eso, así que alguien aprovecharía a robar su trono. Y ese era un mago que se llamaba el mago Esmerdis. También se casó con sus propias hermanas cometiendo incesto. Se casaría con su primera hermana de padre. Si bien para los persas esto no está prohibido, pero igual sigue siendo mal visto. Así que eso es todo, ahí perdería mucho el respeto también de los persas. Cosa por lo que decían que él desatinaba y que ya no era su rey, que no le llegaba a los pies de su padre, Ciro el Grande. Decían que desatinaba y Cambises, un día enojado por esto, llamó a su amigo Prejaspes. Dijo que traiga a su hijo y dijo que si le daba en el corazón directo a su hijo, él no desatinaba, los egipcios y los persas eran los que desatinaban. Dándole así muerte al hijo de Prejaspes. Prejaspes estaba muy enojado con él, pero no podía decirle nada, diciendo que era el más grande gobernante. Estas son muchas historias que ha ido recopilando Heródoto sobre Cambises, y sobre todo esto acontecido, Heródoto da una opinión muy personal. Dice: Cambises me parece a todas luces un loco insensato. Y él reniega mucho sobre lo acontecido con los dioses y toda la cultura egipcia. Y desatina mucho con él y también con su padre, pero al final dice
como últimas palabras de esta primera parte, dice, hablo a mi juicio como filósofo más que como poeta. Y en el fondo hay datos etnográficos. Bien. Continúa mi Tu nombre y compañero. apellido, confírmame, por favor. Marcus Figueroa. Bueno chicos, continuando con la exposición de mis compañeros del grupo, ya vamos a estar en el libro 61, donde el hijo de Ciro está de Egipto, ¿no? Y la locura que tenían contra los dos magos que estaban en su imperio persa, Pasícides, y dejó de medir su ausencia. En esto lo se trata del hijo de Esmerdis, hijo de un mago, como se dice, pero ¿qué pasa en ese contexto? Ese mago Esmerdis se parece mucho a su segundo hijo de Ciro. ¿Por qué? Porque tiene algunos rasgos físicamente, ¿no? Lo único que se destacaba eran las orejas cortadas, que su hijo Ciro las corta antes, ¿no? Generalmente esto ha sido un pensamiento de tal motivo para asumir su muerte del príncipe, porque su hermano que estaba en Egipto le manda a matar a su hermano para asumir el trono de Persia, ¿no? Pensamientos erróneos tenía sobre el rey, en Persia cuidar su salud, todo lo demás, el riesgo de la muerte. Ya, pocos sabían del secreto, sobre todo los magos, ¿no? Que querían reinar a través de los persas. Algunos se peleaban por el poder con el mago, estaban tratando de chantajearse y estaban asumiendo que era el hijo de Sid y demás, ¿no? Cuando ya Cambises es muerto por su hermano Cambises, se entera que está en Egipto, a quien lo manda a matar, que es Jaspes, le da una rabia, le da una rabia fuerte porque estaba en Siria y pensaba que iba a morir por a través del oráculo que le dice, de pregonó, que le lleva el mensaje y le va a correr hacia todo lo que es Egipto y cerca de Siria, ¿no? Le lleva ese mensaje de Jaspes, se encargó de la muerte de Esmerdis, que era el mago, pero era su hermano, ¿no? Cambises apoyó a Prejaspes en busca de un culpable que era el mago, quien dejó en el reinado, supuestamente, porque era hijo de Persia, pero era un mago. Se enfrenta a Pregonó, da un grito de rabia, se quiere matar, se quiere decir, yo he sido ir a Egipto, he conquistado Egipto y demás, pero Pregonó le dice que eran dos magos que puso el rey Esmerdis, que era el traicionero, trabajaba en el reinado, pero esos dos magos trabajaban en el palacio de Sicilia. Y así va la narración, y narra como a él le dice el oráculo en un sueño que le dio a Prejaspes, y yo les lamento. Si me hizo así morir el príncipe, ¿quién daría el testimonio del mago? ¿Por qué sería el mago y por qué no sería? Sácate porque no se te escucha Ya. la modulación. Ya, bueno, gracias. El oráculo de la ciudad de Butana le decía que Esmerdis iba a fallecer, o su hermano iba a fallecer, lo que era en la decepción de Aspis en Siria, pero a una avanzada edad y no a joven. Ya, como Cambises fue destronado por un mago antes de la locura, permanente. Ha estado, pese a que después de llegar a Egipto, ha ido en caballo, corriendo, pese a que estaba lastimado cerca del caballo, estaba con una herida en el muslo, estaba corriendo y demás. Pasaron los 20 días de que el mago ha llegado a la. Cambises ha llegado al reino persa. Da un discurso a los señores persas y destaca, cuenta sus sueños, su visión que tenía sobre su hermano, lo que ha privado de su imperio a su hermano, confiesa a Prejaspes con orden que ha ayudado a matarle, al rey, al príncipe, violó los derechos más sagrados de Persia, y demás asuntos que se lamenta y estaban destinados y quería que se ha matado el mago.
porque ya estaba en eso y pedía ayuda a los dioses, suplicaba y demás cosas. Luego, los persas se veían a su rey amargado. Pero ¿sabes? ya que tienes por capítulos, Sí. y en el capítulo este hay esto, ¿ya? En el capítulo 67, los persas ven a su rey un poquito devastado, amargado. La herida que se hizo Cambises al momento no se quiso revisar porque estaba furioso, estaba destinado a hacer, pero esa ha sido su causa de su muerte. Y bueno, los magos sospechan sobre su muerte en este capítulo de Prejaspes, quien mató a Esmertis, que era el verano. Bueno, el mago abusó del nombre del rey persa, del príncipe persa, hasta tal punto que quitó 7 meses al reinado, que estaba 7 meses y 4 años. Un ratito, por favor. El tiempo van a controlar porque tiene que venir otro grupo, ¿ya? Eso también va con el puntaje. ¿Ya? Y lo más destacable de esto ha sido que declara el rey el mago que no se dé tributos en 3 años y no se entre en milicias o en guerras militares, que los persas no entren a la milicia, ¿no? Ya, bueno, en el capítulo 68, Otanes ya se da cuenta que no era el mago. ¿Por qué? Razones. ¿Por qué no era persa? Porque no se dejaba ver con los señores persas. Era muy difícil verse, era prácticamente imposible porque si no se iban a dar cuenta. Y pese a que estaba y no era hijo de Fara, y su hija, Farapes, está como su esposa, además de otras chicas que estaban en el reinado, y le escribe y le da un mensaje, que descubra y que sepa que no es el hijo de Ciro el Grande, sino que es un mago. Y como su hija Bernardes no sabía cómo era su hijo de Ciro, dice, yo no sé cómo identificar si es o no. Y otro mensaje le dice, cuando estés en la cama con él o en sus aposentos, te vas a dar cuenta que estés con la oreja cortada una vez y se niega en segunda instancia su hija, Bernardes, y le manda otro tercer mensaje y le dice, hablar con su hija, con su hermana del rey, y te va a confirmar esto, que no tiene una oreja, y que asuma este riesgo que le está metiendo a su hija, porque si no, va a estar un poquito devastada y va a estar en peligro por el mago, puede llegarse a matarla, ¿no? Bueno, en el 69, en el tercer mensaje, como estaba diciendo en el libro 69, ahí agrandece y le dice, ya en el libro 70, Otanes llama a los grandes persas cuando ya se da cuenta del mensaje, del parte de su mensaje que le dice. Y llama a los grandes persas, sobre todo a Aspitatanes y a Abinanos, que tenían que guardar el secreto, para que no se rumorara por todo el imperio y los magos no se den cuenta. ¿Ya? Se asustan contra el mago, es como una rebelión contra el gobierno. Y Otanes cuenta con estos integrantes que eran Gaviras, aspirantes, Megaviso y Hernidades, ¿ya? Y se suma al final cuando llega Darío al imperio persa, y ya se tienen como un consejo que se hablan de varios puntos, de cómo destinar al mago y demás. Y él sabía que ya había muerto Ismael a causa de su hermano y ha asumido el reino del mago, ¿no? Y después quiere matarlo, quiere una rápida acción. Darío no quería esperar una estrategia, no quería esperar más del tiempo, quería devastar cómo su imperio iba a caer sobre sus vasallos y demás. Bueno, recluta más gente que opina de los demás, lo cuestionan, sobre todo caminaris y aspirantes, cuestionan que somos pocos, que no vamos a poder contra los demás, van a estar diciendo que es el hijo de Ciro y demás, ¿no? Y aquí me olvidaba, en el capítulo 66 ya muere su hermano, que es
una maldición. Si yo muero, da tiene una maldición persa. ¿Ya? Y toma mucho en cuenta en esta opinión, ya que juran sobre los dioses y ven ese tema de que si no recuperan el reino los mismos persas, los señores persas, iban a tener esa maldición. Y en el capítulo 72, Otanes vio apurado a Darío, como se ve sobre la reunión, cuestionan, dan como excusas en cómo van a entrar al palacio, qué van a hacer sobre los guardias, sobre los centinelas, cómo van a entrar. Y Darío le responde, somos los mejores persas, somos la élite, somos como la mejor la sociedad grande, sobre todo el imperio. Cualquier persona que no nos dé el paso va a ser un enemigo más sobre el imperio. Entonces está entrando normal, sin hacer ruido, sin hacer nada, como si fuera un gobernante o un alcalde del imperio, ¿no? Gabriel se pone a hablar del honor, da discursos sobre todo lo que la grandeza del persa, cómo hay que recuperar, y hace recuerdo sobre todo al discurso de Cambises, sobre la maldición, sobre los puntos que ha dicho. Y eso, en el capítulo 79, los magos buscan aliados, porque ya sabían que poco a poco se iban a descubrir del reino que iban a caer sobre los magos, los persas, sobre todo la élite, los señores persas, ¿no? Y lo buscan a Prejaspes, quien era un gran tirano persa, uno de los mejores seguidores de Persia, ¿no? Y le ofrecen de todo, le ofrecen oro, le ofrecen tierras, le ofrecen todo para que siga negándose, como en el discurso de Cambises, que ha negado a matar al rey o al príncipe, a su hermano, ¿no? Bueno, en el capítulo 73, como pueden ver allá, ya. Haz un resumen bien, lo más Sí. importante. Ya. Muerte esto, muerte lo otro, está como si fuera un Sí. subtítulo lo más importante. En el capítulo 75, Prejaspes acepta este tratado de los magos, ¿no? Y ayuda y demás. Con la muerte ya, cuando ya tenía una reunión persa, una reunión así de dar de tributos y demás a todito el interior, Prejaspes se arrepiente de la carga moral, la agranda y le entra a entrar en pánico. Y sobre todo la población y los jefes persas confiesan que han matado al rey Ciro, ¿ya? Y generalmente esto ya da el misterio de Tales de Susa, que da un misterio, ¿no? Ya posteriormente en el libro 76, los 7 persas, como estaban comandados por Tanes, van a pedir ayuda a los dioses y la protección y que les vaya bien, pero al momento de saber que que había Prejaspes confesado sobre la muerte del príncipe de Ciro, ven 7 águilas o 7 halcones cazando a dos buitres, y ven una señal de los dioses y van rápidamente al palacio. Pese que ya Prejaspes ha sido muerto con honor y gloria sobre los magos, ¿no? Llegando al palacio, los siete persas, los señores, llegan y entran normalmente. Entran hasta casi la mitad, donde los que cuidan a las mujeres de los reyes, los castrados, se enfrentan hacia los 7 señores persas y llegan hasta las habitaciones de los magos. Y ahí ven y pelean, se discuten, y justamente el mago que parecía a Prejaspes muere en el baño. La agarran, la cuchillan y muere desangrado, lo cortan las 2 cabezas y salen del palacio mostrando a todos los magos, a todo el imperio persa, que han sido los que han usurpado la corona del imperio persa, ¿no? Y en el trayecto matan a todos los magos que estaban en la zona del palacio, hasta tal punto que Heródoto dice que la extinción y casi algunos magos solamente pueden estar en su casa, ¿no? Y aquí pasa algo histórico. Pasando 5 días después de eso, el imperio ya entra en crisis y
¿quién va a subir el nuevo imperio? ¿Quién va a ser de los 7 el legado? ¿Quién va a ser el rey? ¿Quién va a ser el monarquía? Y Otanes sugiere que sea democracia, ya no una monarquía. Estaba en contra de la monarquía. ¿Por qué? Porque ha pasado lo que ha pasado en el imperio, antes de ruinas por la monarquía, por el dejado de poder a un grupo de personas o a familiares. Eso sería mi resumen, doctor. Tú no. Jorge Vargas. Un día me voy a tratar de hacer un resumen. No voy a poder explicar como me hubiera gustado, pero aquí he buscado como que para entender de qué tratan estas partes Fuertecita, por favor. y puedan seguir. Tu barbijo. Y puedan seguir. Del capítulo 81 al 89, siguen hablando sobre quién va a ascender al trono, ¿verdad? Y que el triunvirato pone varias opciones. En este megaviso está de acuerdo con Otanes, que Otanes quiere poner al vulgo, que el vulgo es el pueblo, a que tengan cierto poder, ¿no? Entonces, Megaviso dice que sí está de acuerdo con acabar con la tiranía, pero no estaba de acuerdo con poner al vulgo al poder, porque el que tenía que estar al poder tenía que ser personas grandes en todo aspecto, tenían que ser personas que resalten. A esto Darío da su opinión y no está de acuerdo para nada en lo que dice Otanes, y que el reinado tendría que tomarlo una persona que tenía que ser superior al resto, como dice, que tenía que estar acompañado de ciertas personas que lo aconsejen, pero el que tenía que tener todo el poder era una persona. Entonces, a esto, el resto se le va a Darío, apoyan a Darío. Con esta decisión, Otanes pues se frustra porque no pudo lograr su cometido, y lo que hace es irse del consejo porque decía que no quería servir al siguiente rey y que tampoco toda su familia es súbdito de esto. A lo cual el resto de los 6 lo aceptan, ya que a Otanes se le tenía un gran respeto por lo que había pasado con el mago, se le guardaba respeto y el siguiente rey estaba obligado a guardar ese respeto. Menciona que toda su familia estaba reservada a poder usar la vestimenta de Medos y también a que se les den los mismos regalos que significaba distinción entre la sociedad persa. Quedan otros 3 acuerdos para cuando se ascienda al trono el siguiente, que el primero es de que no podían contraer matrimonio con mujeres que no sean de ese consejo, o sea, en el reino persa. Otro era que cualquier persona de este consejo podía acceder al trono, podía acceder al palacio sin ninguna distinción, sin ninguna, como mencionan, como un ritual antes, o sea, sin avisar, por decirlo así. Y el último es la elección al trono, cómo lo iban a hacer. Y aquí cuenta como una anécdota, Heródoto lo relata, que es, primero, cómo lo conseguían era escogiendo un caballo y tenían que ir cabalgando hacia el monte, y el primer caballo que relinchara y iba a ser el que, o sea, la persona que estaba subida a ese caballo y el primer caballo que relinchara el que iba a tomar el trono. Y justo esto, Darío sí estaba muy deseoso por el trono, entonces va con Evares, que era un caballerizo muy hábil, a lo que le dice de que, oye, dame el caballo que vas a ganar. Entonces es como que estrategan un plan y hace que el caballo vaya donde una hembra, pero no se le acerca, o sea, solo que vuela la hembra, cosa que al día siguiente Evares vaya con la hembra a un lugar relativamente cerca, está la abuela, entonces relinchen por la hora de la hembra. Y es lo que pasa, entonces Darío asciende al trono. Y siempre Heródoto menciona que Darío era un mercader por excelencia. Entonces, lo que hace Darío es que organiza Persia en 20 gobiernos, en satrapias. Aquí pueden verlo, es muy largo para explicarlo, pero pueden verlo. Entonces, estos lugares como que se dividen en primer gobierno en cuánto tributaban al imperio persa. Los talentos eran como la unidad de moneda antigua, entonces no solo daban talentos, también daban como objetos que pueden ver aquí, que eran 300 caballos blancos, 500 niños eunucos. Entonces
no solo daban talentos. Todos estos eran lugares que habían dominado los persas. Después, estos tributos no incluían a los persas, pero aparte de eso también había lugares que daban como donativos. Ellos lo daban porque querían. Por ejemplo, los colcos daban cada 5 años 100 mancebos y 100 doncellas. Etíopes daba como cuernos de elefante. Arabia daba mirra, aparte de lo que tributaba. Entonces, a partir del capítulo 98 al 90, sí, del 98 al 120. ah, es cierto, perdón, Abajo del está. 120 al 117, daban, es como que hace una descripción de lo que mencionó al inicio de los indios. Es como que cuenta toda su cosmovisión, cómo vivían, ¿no? Mencionan de que habían indios que vivían en pantanos, que prácticamente se vestían con algunos juncos, que iban en barcas hechas de caña, que vivían de la pesca, porque había mucha variedad entre los indios de varias lenguas. Otros decían que eran pastores, algunos eran nómadas, había mucha distinción. Y aquí menciona una parte muy importante de los indios de cómo conseguían el oro, porque los indios, aquí menciona de que tributaban por polvo de oro. Entonces aquí cuenta como un relato de que en la India, en los desiertos, habían hormigas que eran muy grandes y estas hacían como sus hormigueros por debajo. Entonces los indios, cuando el sol estaba más fuerte, que era en la mañana, y Heródoto, como siempre, compara sus historias con Grecia, como que ya el punto más alto del sol es a la mañana, pero casi al mediodía. Entonces, cuando ya estaba en el punto más alto del sol, los indios iban en camellos, en 3 camellos, y iban y como las hormigas sacaban toda la arena, decían que eso era oro. Entonces eso agarraban, lo sacaban y se iban lo más pronto, porque cuando las hormigas salían, ellos creían que los olfateaban y podían perseguirlos. Y si no tenían cierta ventaja, su muerte iba a ser segura. También aquí menciona Arabia, de que Arabia les daba incienso, mirra, casia, cinamomo y la. El incienso, por ejemplo, lo conseguían. Aquí cuenta. ¿Cinamomo o cardamomo? ¿Así dice? Cardamomo. Entonces. Anota, corrigen que el grupo, tomen nota. Perdón. Y aquí cuenta, esta parte se me hace. ¿Ládano o laudano? Pues el veneno. Y si yo supiera, no leyera. Pásale. Y esa parte a mí se me hace sumamente interesante porque cuentan cómo cada producto, cómo lo conseguían. Y atrás de eso igual había una cosmovisión. Entonces, por ejemplo, en Arabia, ¿cómo conseguían el incienso? Ellos iban a las plantaciones de incienso y la ahumaban. ¿Por qué? Porque se decía que en los árboles habían sierpes voladoras. Entonces esa era la única forma de ahuyentarlas y poder conseguirlo. Pero atrás de esto hay una cosmovisión muy interesante que es acerca de las víboras y las sierpes voladoras, ¿no? Dice que si estos animales que perjudican a las personas no tuvieran esa maldición que tienen, acabarían con la raza humana. Por ejemplo, es como que las fieras, los que son perjudiciales para las personas, tienen poca fecundidad, pero en cambio los que colaboran y ayudan a su desarrollo, sí tienen bastante fecundidad. Aquí hace una comparación entre las liebres, los conejos y las leonas. Las liebres y las conejas, por ejemplo, a pesar de estar preñadas, pueden volver a ser fecundadas una y otra vez. Tienen mucha fertilidad, pero en cambio una leona solo puede parir una vez en su vida y solo un cachorro, porque en el momento que el cachorro está gestando, con sus uñas va desgarrando todo su vientre y al momento de parir expulsa su útero, entonces no puede volver a concebir. Y menciona que solo en Arabia hay esas sierpes voladoras. También la acacia, que esto lo cultivaban totalmente tapado de pieles y iban a sacar la acacia porque había muchas, mencionan como avestruces
el cardamomo es muy interesante cómo lo lograban, porque esto nunca saben de dónde es su procedencia, pero saben hasta dónde va, porque había aves gigantescas que hacían sus nidos en las alturas, que obviamente nadie podía lograr ir ahí. Pero ellos se idearon en como traer pedazos de carne, de todo tipo de carne, ponerlos cerca del nido, cosa que las aves bajen y quieran intentarlo subir. Y al momento que subían la carne, como que el cardamomo se caía. Entonces eso es lo que iba Porque son Son palitos. además los puntitos. Ajá. Entonces iba cayendo. ¿Y para qué sirve el cardamomo? ¿Ves? Para hacer café burro. Se vende. Y el laudanum, irónicamente, menciona Heródoto que era un producto que daba la fragancia más agradable, pero se conseguía en el lugar más hediondo, como decíamos, porque se cultivaba en la barba de las cabras, de ahí lo sacaban como los hongos de los troncos de los árboles, es como hace su comparación. Entonces, como ya mencioné anteriormente, aquí acaban como especificando todos estos relatos. Continuando, como yo mencioné, Darío era un verdadero mercader. Entonces, en Asia, por el río Aces, Darío construyó una presa. Y esto el río Aces era como un sagrado, porque tenía varias vertientes. Sí. Entonces, en este río, Darío hace una presa, a lo cual las poblaciones que subsistían de este río van lamentándose y pidiéndole por favor que les pueda dar algo de agua, porque ya no tenían reservas, ya se estaban muriendo, ya no tenían cultivos. A lo que Darío les dice, claro, abren la presa para que ellos puedan recolectar agua. Y como era un mercader, poco a poco se va aprovechando de esto, de dar agua, entonces empieza a cobrar tributo por darles agua. Entonces, en la siguiente parte, la narrativa vuelve al triunvirato, específicamente Infartes, que era un miembro de este consejo, y el trágico destino por su altivez e intolerancia. Aquí nos cuenta cómo Infartes es ejecutado, y la razón es porque Infartes quería entrar al palacio, ¿no? Porque tenían el derecho, pero los que estaban en la puerta le dicen de que está con sus mujeres, que no podría entrar, a lo cual él se molesta porque cree que están jugando con él. Entonces agarra su espada y les corta las narices y las orejas y las cuelga en un hilo para ponerle como collar a su caballo, y es así como entra. Y él entra todo orgulloso de lo que había hecho, pero realmente Darío estaba con sus mujeres. Entonces él estaba con mucho recelo y inmediatamente llama a los otros miembros del septimvirato para ver si ellos estaban involucrados en lo que había hecho Infartes, a lo cual comprueba que no. Entonces manda a apresar a Infartes, a toda su familia y a toda persona que vivía en su hogar. A lo cual su esposa se entera y igual va lamentándose, llorando donde Darío, a lo cual Darío se conmueve y le da la oportunidad de que escoja a una persona de su familia para que sea salvada. A lo cual la mujer da una respuesta bastante interesante, que menciona a su hermano mayor, y Darío, o sea, lo hace mediante un mensajero, ¿no? Que escoge a su hermano mayor, y Darío le dice al mensajero que la traiga para que le diga por qué escogió eso. Y la mujer da la respuesta de que se podía casar con otro hombre fácilmente y podía conseguir hijos fácilmente, pero otro hermano ya no podía tenerlo porque sus papás ya habían fallecido. A lo cual Darío se impresiona por su respuesta y le devuelve a su hijo mayor y a su hermano. Entonces, para el capítulo 120, ya es cuando entran los personajes de Orestes y Tassilo Mithridates a la narrativa. Cuentan, estos eran gobernadores, cuenta como en el calor de la discusión es como que se empiezan a decir quién tenía más valor por sus méritos personales, al cual Orestes lastima el ego de Mithridates por decirle que él no se podía comparar, ya que nunca había podido unir su satrapia de la isla de Samos. Y eso le duele al ego y es como que busca no vengarse, pero como que su nombre se borre de la memoria de todos. Bueno, continuando con la última parte, igual voy a tratar de A sintetizarlo. ver, ponte el tantito, creo que. Y esto
cuando Oretes, que era gobernador de Sardes, envió una embajada a donde Polícrates, que era el gobernador de Samos, el cual era tirano y era muy ambicioso. Por lo cual Oretes le ofrece riquezas, ya que le dice que Cambises estaba planeando su muerte. Y Polícrates acepta y manda a su secretario Menandrio, que vaya a ver si esto era verdad o no. Menandrio va y logra ver unos cofres de oro. Entonces Polícrates, enterado de esto, embarca a donde Oretes. Pero, ni bien llega a Magnesia, muere. Entonces Oretes empieza a matar a todos los persas que estaban en su contra. Quita la vida a Mitróbates, que es con quien había hablado anteriormente de que le dañó el ego, porque no anexó su satrapia con el de Samos. A Canapes, que es el hijo de Polícrates, y a un enviado de Darío. Darío estaba muy molesto por esto y enojado, entonces manda a que se le busque Oretes y lo traigan vivo o muerto delante de él. Lo traen vivo y a partir de unas cartas le empieza a dar muchas condenas. La última es la muerte. Entre esto, Darío se apodera de la satrapía de Samos y necesitaba poner un nuevo gobernador. Y muchos mercaderes pasaban por Samos, entre ellos Silosonte. Silosonte era el hermano de Polícrates, pero que lo había desterrado años anteriores porque Polícrates quería ser el único gobernador de ese lugar. Pero pasa algo muy curioso, porque cuando Silosonte estaba en Memphis y Darío solo servía a Cambises, ve su manta y le gusta mucho. Entonces pide comprarle a Silosonte, pero Silosonte le regala la manta. Y este acto nunca creyó que ese joven a quien le regala la manta iba a ser el futuro rey de Persia. Entonces va frente a Darío y le explica, ¿no?, que él era ese joven que le había regalado la manta. Entonces Darío le dice, qué bien, yo te voy a dar oro, plata, tú quieres. Y Silosonte le pide ser el gobernador nuevo de Samos. Entonces él lo decide ayudar y manda junto con el general Otanes a Silosonte, a Samos, pero en Samos, quien había asumido el poder y se había hecho de él era Menandrio, quien era secretario de Polícrates. Y a todos los que estaban en contra de Menandrio los metía a la cárcel. Pero una vez que llega Otanes con Silosonte, Menandrio se asusta mucho. Y su hermano era Carilao. Carilao estaba encerrado en la cárcel, pero manda a ir donde su hermano y le ofrece escapar, que Menandrio escape y él iba a llevar las tropas contra los persas. Entonces acepta y Menandrio escapa y Carilao se queda en Samos. Pero una vez que los persas estaban descansando junto con el general Otanes, los mata a algunos mientras estaban en reposo. Y eso le molesta tanto a Otanes que decide matar a todo ciudadano de Samos. No importaba si era niño, mozos o las tropas. Entre esto, Darío se lastima la pierna al bajar de un caballo. Entonces había escuchado hablar de Demóceles. Demóceles era un médico de Crotón y era el más capo de su época. ¿Por qué? Porque a través de ungüentos y demás remedios lograba sanar a las personas. Y Darío se entera de eso. Demóceles estaba entre la embarcación de Polícrates y posteriormente de Oretes cuando murió y lo manda a llamar. Darío le pregunta si él era médico, él dice que no, pero sabía algo porque había trabajado con un muy buen médico de ese entonces y decide ayudarlo. Entonces le salva el sueño porque Darío ya no podía dormir y le corta su pierna. Entonces Darío, muy agradecido por esto, le da regalos, le da 2 grillos de oro macizos y le manda a pasear por donde sus esposas y ellas le dan regalos. Pero Demóceles quería volver a su tierra
Entonces, la princesa Tosa, hija de Ciro, que era esposa de Darío, estaba mal porque tenía unos quistes en los pechos y se le abrió como una llaga. Entonces Demócedes decide ayudarla, pero a cambio de que le ayude a que Darío le vuelva a enviar a su tierra. Ella acepta y Darío tenía dos opciones. Quería ir contra los escitas, pero cuando ella intercede, logra que Darío mande a una tropa persa encabezando Demócedes hacia Grecia. Y cuando llega a Talento, pues como ya era su tierra, le ayuda Aristófilis y Demócedes logra escapar. Posteriormente dice que se casa con la hija de Milón y toda la comitiva persa que fue con él tuvo que volver pasando por varias dificultades. Mientras tanto, en Babilonia se estaban sublevando. ¿Por qué? Mientras estaba el reinado del mago, habían adquirido víveres para alimentarse y demás. Y como un medio de su protesta era matar a las mujeres de toda Babilonia. Solo cada hombre se quedaba con una mujer para que le haga de comer. Y Darío, muy molesto, va donde Babilonia, pero ellos están felices, bailando y su tropa está en la plaza. Y él dice que, pregunta qué pasó. Uno de los babilonios dice que cuando una mula pariera, ese rato los persas lograrían hacerse con Babilonia. Y pasado 1 año y 7 meses, Zópiro, que era el hijo de Megaliso, uno de los 7 persas que atraparon al mago Esmerdis, pasa eso, su mula parió. Y va frente a Darío para decirle que vayan a conquistar Babilonia y que ya era hora. Entonces, desfigurado, se empieza a desfigurar frente a Darío. Empieza a cortarse la nariz, cortarse los cabellos, lastimarse a él mismo. Y Darío queda muy trastornado porque pregunta qué pasó. Y él le cuenta su plan, que salió como Zópiro lo planeó. A los 10 días de él ir a Babilonia, iba a decir que estaba contra Darío, que le había hecho daño, y Darío debía mandar 1000 hombres, a los cuales Zópiro iba a tener a una comitiva de los babilonios para ir contra ellos. Los matan y a los 7 días manda 2000 hombres, que igual el ejército de Darío muere. A los 20 días manda 4000 hombres, que igual mueren. Y por último, días después da una orden general donde los babilonios mueren porque son vendidos, entregados por Zópiro, porque Zópiro había logrado obtener las llaves de las puertas de Babilonia. Cuando eso pasa, Darío... Resume. Sí, yo estoy con... Cuando esto pasa, Darío... Miren, es casi una hora. Darío Apúrense, por favor. derriba todos los muros y las puertas y ofrece 50.000 talentos a los que traigan mujeres a Babilonia. ¿Cuánto tiempo? Las conclusiones es ¿Cuánto que tiempo? Heródoto propone dar una descripción completa, no solo sobre las guerras médicas, sino Es mucho una hora. Y da 40 minutos. 10, 20, 30, 40 minutos. Ya, apúrense, tienen que tener la capacidad de recursos. las conclusiones que propone dar una descripción completa sobre también las costumbres que tenían y no solo sobre las guerras, sino menciona las casas que tenía y hace una descripción de todo. Y sobre su testimonio, pues que analiza e interpreta los testimonios orales que lo tienen y también hace algunas referencias sobre su tierra, porque al contar alguna versión dice, hay esta versión, pero los griegos así. Por ejemplo, en la parte de Dios Apis, dice los egipcios lo llaman Apis y los griegos Epap. Bien. ¿Tu nombre, por